Desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, bienvenidos amigos. Su servidor Juan Antonio Mendoza Conceder le da cordial bienvenida. Estamos acompañados nuevamente de nuestros amigos y colegas José Ariel Zavala Aguilar y Alberto Grajales González para un tema más del programa Capital Social, Puntos Fiscales y Contables, que es transmitido en la plataforma de Expreso Chiapas, y que les pedimos no se olviden de seguirnos en las redes sociales que tiene el periódico. En este programa vamos a tomar un tema muy interesante, que son las normas de información financiera en su marco conceptual, que va a servir para todas aquellas personas interesadas en los estados financieros de una empresa. Me permito primeramente hacer unos antecedentes de las normas de información financiera, las llamadas NIF. Por más de 30 años, la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos era el organismo encargado de emitir la normatividad contable a través de los principios de contabilidad generalmente aceptados, y los cuales estuvieron vigentes precisamente hasta el último día de diciembre de 2005. ¿Sí? Es a partir de junio del 2004 que el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, CINIF, empezó a emitir las diversas normas aplicables a nuestra materia, bajo la denominación de normas de información financiera. La filosofía de la NIF es sin duda la armonización de las normas contables utilizadas por diversos usuarios de la misma. Vamos a tratar de llevar de la manera más rápida cada uno de las adecuaciones o de lo que integran esta primera NIF, que se llama NIF A1. Sí, como bien nos señalaste, la filosofía de las normas de información financiera deviene de la armonización que debe haber, porque la globalización, sobre todo con los tratados de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos, hizo que se homologaran o se hicieran similares todo este marco normativo para el procesamiento y elaboración de la contabilidad, así como de las normas aplicables a la emisión de los estados financieros, de manera que sea homogénea la emisión de estados financieros, que haya un marco regulador sobre requisitos y condiciones mínimas que debe cumplir los estados financieros para que sea útil a los diferentes usuarios de la información financiera, ya que esta es la que les sirve de base para la toma de sus decisiones económicas en materia de inversión o para otros fines, ¿verdad? Los fines de la información financiera son variados dependiendo de la persona que los vaya a utilizar. Puede utilizarlos el gobierno con fines estadísticos, con fines de impuestos, o también puede utilizarlos la propia empresa para ver sus posibilidades de expansión o de reducción segmentos de alguna área que ya no resulte productiva, o ya por cuestiones de que son giros opuestos, quizá le convenga trabajarlo por separado ese segmento en una entidad mercantil diferente, ¿no? Entonces, así un trabajador tendrá interés en la información financiera porque por ley tiene derecho a participar en las utilidades de las empresas, ¿no? En ese sentido, pues la rama encargada de prestar sus servicios a las empresas tiene el derecho fundamental de exigir a su patrón la presentación cuando menos de una copia de su declaración anual, para efectos de que cuando menos sepa
qué cantidad global corresponde a todos los trabajadores por concepto de participación de utilidades. Sí, la NIF precisamente es eso, ¿no? Derivado de la globalización, más que nada de las distintas países y ciudades que cada quien tiene o tenía su armonización contable. México también se adecua a esa globalización, ¿no? Y entra de lleno a través de esta comisión, que es una comisión independiente que se encarga de emitir la normatividad contable, integrada también por cámaras empresariales, ¿no? Pues bien, ya lo comentaron, ¿no? De que la NIF o las normas de información financiera nace de la necesidad efectiva de homogeneizar, ¿no? La información y la interpretación de la información financiera. Entonces, de esta forma se logra que todos los usuarios, como lo comentaba Ariel, pues vayan en el mismo tenor, ¿no? Y que satisfagan las necesidades, sobre todo, de obtener esa información, ¿no? Para los diferentes fines, tal y como lo comentó Ariel, ¿no? Así es. La integración de estas normas de información financiera se da en tres grandes rubros, ¿no? Una de ellas, sus normas corresponde a las mejoras que se realicen a estas NIF, también a las interpretaciones que se les da a esa NIF y a las orientaciones que por algunos detalles no queda bien claro, lo otorga este mismo órgano emisor de la CINIF. También está integrada esta NIF por los diversos boletines que la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, transferidas ya a esta nueva autoridad que es la Comisión que estamos hablando, para lo cual hace las adecuaciones, ¿sí?, correspondientes. Y también se integra, obviamente, por base a la globalización, adecuándose a las normas internacionales, ¿sí?, de información financiera, que son aplicadas de manera supletoria. Después de este antecedente, considero de importancia que nos remitamos a lo que es el término contabilidad, o más bien qué debemos entender por el término contabilidad. Hay un autor que es el contador Elías Lara Flores y Leticia Lara Ramírez. En su libro Primer Curso de Contabilidad manifiestan en estos términos una definición y señalan que contabilidad es la disciplina que enseña las normas y procedimientos para analizar, clasificar y registrar las operaciones efectuadas por entidades económicas integradas por un solo individuo o constituidas bajo la forma de sociedades con actividades comerciales, industriales, bancarias o de carácter cultural, científico, deportivo, religioso, sindical, gubernamental, etc., y que sirve de base para elaborar información financiera que sea de utilidad al usuario general en la toma de sus decisiones económicas. En términos generales, esa es una de las muchas definiciones que hay sobre contabilidad. Pero regresando a nuestro tema central, que son las normas de información financiera, en la NIF A1, que se denomina Estructura de las Normas de Información Financiera, se define también el término contabilidad, y aquí se define como la técnica utilizada para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Esto es, lo que se va a registrar en la contabilidad son las operaciones que el ente económico lleva a cabo con otros entes económicos, es decir, son las transacciones, pero también las transformaciones internas que ocurren dentro de ese ente económico, como por ejemplo, una empresa que se dedica a la fabricación de un producto tiene una materia prima
que esa materia prima la pasa a proceso y esa cantidad que inicialmente fue un inventario de materia prima, al estar en proceso ya en trabajo, le agrega la mano de obra y tiene un nuevo inventario, que es inventario de la producción en proceso. Concluye su proceso con un producto terminado. Ahí hay unas transformaciones internas que tiene que reconocer en la contabilidad el ente económico. Si ustedes observan, de ser materia prima, se convirtió en producción en proceso y culminó con un producto terminado que saldrá a la venta en tiempos posteriores, ¿no? Así, ese paso de materia prima a producción en proceso y a producción terminada son transformaciones internas que hubieron. Hay otro tipo de transformaciones internas, como por ejemplo el proceso de depreciación por el cual pasan los activos fijos. Los activos fijos son bienes que adquiere la empresa para su servicio, ¿sí? Si hablamos de la maquinaria que se utiliza para producir un artículo, esa maquinaria se va a ir desgastando, perdiendo uso perdiendo valor porque se va desgastando, se va deteriorando al estar trabajando, ¿no? Entonces, ese desgaste se debe llevar paulatinamente a los costos de operación. Y esa es otra transformación interna, porque lo que originalmente valía esa maquinaria por el uso se ha visto demeritado y en consecuencia su valor ya es menor, solo que hay reglas especiales para registrar esa pérdida de valor que llamamos con el nombre de cuentas complementarias de activo en el caso particular, ¿no? Entonces, transformaciones internas y otros eventos. ¿Cuáles son esos otros eventos susceptibles de incorporarse en la información financiera? Voy al caso. Por el paso del tiempo en época inflacionaria, los números pierden significado. Los valores de reposición de los activos también se van viendo a un valor mayor. Entonces, lo que hoy adquirimos en un valor monetario X, al terminar el año ya vale quizá el doble o el triple. Entonces, ese efecto inflacionario a una cifra histórica tenemos que traerla a valor presente. Ello significa que si yo invertí en una maquinaria que me costó $1,000,000 y por inflación la voy a actualizar, a lo mejor al cierre del ejercicio vale $1,500,000, que no es más que las cifras que ya no tienen su valor significativo, su valor real. Se trata de darle un reconocimiento en la contabilidad a través de cuentas y subcuentas que quizá más adelante las veamos, pero que ya la técnica contable señaló un mecanismo, un proceso a seguir y bajo qué condiciones nosotros vamos a estar en aptitud de incorporar esa información adicional a los estados financieros. De modo que, como hablaba en el ejemplo, si valía inicialmente 1,000,000 y ahora vale 1,500,000, esos 500,000 deben quedar incorporados en un activo fijo, pero a la vez en una parte de su capital contable. Más adelante, tal vez, si el tiempo nos lo permite, lo dejamos señalado, pero creo que por hoy baste con referirnos a qué es lo que debe incorporarse a los estados financieros. Y ahí van a salir a relucir otras normas particulares, como por ejemplo reconocimiento y evaluación, que son normas que forman parte de los postulados básicos de las normas de información financiera. Así es. Es correcto. Sí, sí tiene razón, ¿no? Una entidad financiera, una empresa, pues está sujeta no solamente a las operaciones propias de su actividad, sino también, como dices, Ariel, está sujeta a signos externos, como es en este caso una baja en el poder adquisitivo, ¿sí? O en su caso una cotización de cierta moneda extranjera,
¿sí? Que también tiene efectos sobre la sociedad en el caso que hiciera ese tipo de operación. Sí, que bien lo decía Ariel, ¿no? Todos esos efectos monetarios que son significativos de alguna forma, pues, y que afectan en la información financiera, había que darles el reconocimiento adecuado, y para ello volvemos, ¿no? Que ahorita vamos a ir abordando la cuestión de los conceptos básicos de las normas de información financiera, ¿no? Que en particular van tratando algunos aspectos de la información financiera o de los estados financieros en su conjunto, ¿no? Entonces, esa es la mecánica, sí. Dentro de la norma de información financiera ya habíamos hablado que una de ellas principalmente es la interpretación que le damos a esas normas de información financiera, ¿no? Norma, la A1, que se refiere aquí a la estructura, ¿sí? Nos establece que la interpretación de una NIF es precisamente para aclarar o ampliar temas ya contemplados en la misma NIF. Ese tipo de temas de dar una luz adicional a lo que ya se trató, esos de alguna manera no son ya auscultadas por la propia comisión. ¿Por qué? Porque ya son NIF previamente ya reconocidas y validadas. Lo único que están dando es un enfoque diferente. Caso contrario de esa misma interpretación, dice, bueno, también se pueden aplicar nuevos problemas, porque la contabilidad es cambiante, se van desarrollando no solamente en nuestro país de México, sino en el mundo entero, nuevas interpretaciones, nuevos problemas a los estados financieros, y es ahí cuando a través de una auscultación a todo el gremio contable o a todos aquellos interesados, hacen ese tipo de nuevos tratamientos, ¿sí? Para una NIF en particular, ¿sí? Entonces, este tipo de interpretación a la NIF precisamente se da en ese contexto, ¿no? De la norma de información financiera. Al momento que las emite el consejo emisor, no solamente quedan ahí, sino que se van adecuando conforme a los tiempos y conforme a las necesidades, como bien lo dice aquí el amigo Ariel, a las necesidades de los usuarios de esos estados financieros. Efectivamente, sí. En resumen, podemos decir que hasta el 31 de diciembre de 2005 se hablaba en la profesión contable de principios de contabilidad generalmente aceptados, y a partir del 1 de enero del 2006 se cambia la terminología en la denominación por normas de información financiera. Podemos decir que las normas de información financiera es un conjunto de pronunciamientos normativos conceptuales y particulares que emite el CINIF o que le fueron transferidos al CINIF por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y que tienen como objetivo regular la información contenida en los estados financieros y en sus notas, en un lugar y en una fecha determinados, que son aceptados de manera generalizada, amplia, por los usuarios de la información financiera. Entonces, decimos que se decía principios de contabilidad generalmente aceptados. Ahora diríamos que son normas de información financiera aceptadas de manera amplia y generalizada por los usuarios de la información financiera. Pero se cambia, ¿no? En una primera instancia, digamos, norma de información ya implica como la misma palabra, una norma, una regla previamente establecida de aquellos principios que podíamos darle una conceptualización diferente. La idea fue de que usar la expresión norma da la idea de ser algo obligatorio más que el término principio, ¿no? Así es. Sí, es una norma, tienes que acatarla. ¿Sí? Así es, eso es. Obviamente no quiere decir que en un momento dado no puedas apartarte de ella. Si las circunstancias particulares y especiales del caso que estás tratando meritan que tú te apartes, te podrás hacerlo, pero en las notas a los estados financieros tendrás que hacer toda la justificación y la explicación del por qué te apartas de la aplicación de esa norma, ¿no? Sí, más que nada, ¿no? Porque obviamente todos tenemos un criterio
criterios diferentes, ¿no? En este mismo panel creo yo que a una situación determinada cada quien da su opinión y puede ser que la opinión sean conciliatorias entre sí o completamente diferentes, ¿no? Entonces, como dices Ariel, sí se puede uno apartar de esas normas de información financiera, pero ahora sí, bien refusado o bien fundamentado tu criterio hacia ese caso en particular. Y sobre todo de manera conservadora. Claro. Sí, conservadora. Sí, efectivamente, yo creo que más adelante esta situación lo tocaríamos en un apartado que precisamente es lo del juicio profesional, ¿no? El juicio profesional, eso nos va a indicar ciertas opciones de selección ante diferentes circunstancias, ¿no? Lo que comentaba. Entonces, para redondear un poquito la cuestión de la definición, digamos, de la NIF A1, esta norma de información financiera tiene como objetivo definir la estructura, pues, ¿no?, de las normas de la información financiera y establecer el enfoque mediante el cual se desarrolla un marco conceptual y desde luego también da la pauta para la emisión de las normas de información financiera particulares, ¿no? Que esas normas de información financiera particulares también tienen una clasificación que más adelantito abordaremos, ¿no? Entonces creo que con eso cerraríamos más que nada la cuestión de la estructura o de la norma de información A1. Sí, así es. Yo creo que estas normas de información están segmentadas por diferentes series. Estamos tratando la serie A, por así decirlo, serie B, serie E, en su caso, circulares, que más adelante vamos a tratar en otros programas. Por el momento damos un espacio, volvemos enseguida. Amigos, seguimos en el programa Capital Social, Puntos Fiscales y Contables con el tema Normas de Información Financiera en su serie A1. Seguimos con todo Alberto con lo ya comentado. Sí, como no, creo que aquí es importante definir, ya habíamos mencionado, el marco conceptual, ¿verdad? Dentro de este marco conceptual prácticamente establece los conceptos fundamentales que van a servir de sustento o sirven de sustento para la elaboración y emisión de las normas de información financiera particulares. Se había mencionado anteriormente que las normas de información financiera particulares pues tienen su aplicación de manera específica. ¿Por qué? Porque estas establecen las bases específicas de evaluación, presentación y revelación de la información financiera. En ese sentido, pues, el marco conceptual nos da o establece los fundamentos para su emisión. Dichas normas de información financiera también comentábamos de que tienen una clasificación y bueno, se pueden clasificar de acuerdo a su aplicación. Es decir, hay unas que van aplicadas a los estados financieros en su conjunto, otras que van aplicadas a conceptos específicos y a problemas también de índole diferente, ¿verdad? Entonces, en esencia, la aplicación de estas normas de información financiera de carácter particular es de que nos van señalando las pautas a seguir en determinados renglones de la información financiera y la forma en que podemos, digamos, dar una mejor interpretación o la fundamentación adecuada a la información o el caso que estamos tratando de manera específica, ¿eh? Ese es, en términos generales, la concepción del marco conceptual, la definición, ¿verdad? Así es, sí. Quisiera abundar.
Sí, ¿para qué nos sirve este marco conceptual, no? Es la misma norma de información financiera en esta serie 1 nos dice 4 puntos importantes del por qué es, vaya la redundancia, esencial esta norma A1, ¿no? Sí. Nos dice primeramente que permite un mayor entendimiento acerca de la naturaleza, función y limitaciones de la información financiera. Nos dice también que es para dar sustento teórico, ¿sí?, a la emisión de las NIF, ¿sí?, evitando con ello pues las emisiones arbitrarias, y que no sean consistentes entre una norma y otra. Nos dice también que constituyen un marco de referencia para aclarar o sustentar tratamientos contables, es decir, que todos tengamos, si bien el criterio que más adelante vas a comentar nos puede diferir, pero por lo menos aquí tenemos una línea a seguir en ciertos casos particulares. Y por último nos dice también utilizamos cierta terminología y un punto de referencia entre los usuarios de esa información financiera para que exista una mejor comunicación y podamos entenderlo mejor, y no solamente eso, sino el que lo va a utilizar esos estados financieros, ¿sí?, sepa en un momento dado saber cómo está la empresa de referencia. Sí. En la NIF A1, denominada Estructura de las Normas de Información Financiera, particularmente en el párrafo 18, se da una definición de lo que debemos entender por marco conceptual, señalando que este es un sistema coherente de objetivos y fundamentos interrelacionados, agrupados en un orden lógico deductivo, destinado a servir como sustento racional para el desarrollo de normas de información financiera y como referencia en la solución de problemas que surgen en la práctica contable. Ahora, ¿cómo se integra ese marco conceptual? El marco conceptual se integra de 8 normas de información financiera que van de la A2 a la A8. Así, por ejemplo, por su denominación, la NIF A2 establece los postulados básicos sobre el que descansa el sistema de información contable. La NIF A3, que se denomina la identificación de las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. La NIF A4, que refiere al establecimiento de las características cualitativas de los estados financieros para cumplir con su objetivo, que es el de ser útil para el usuario en la toma de sus decisiones. Otra más, que es la NIF A5, que es la definición de los elementos básicos de los estados financieros. La NIF A6, el establecimiento de los criterios generales de reconocimiento y evaluación de los elementos de los estados financieros. La NIF A7, el establecimiento de los criterios generales de presentación y revelación de la información financiera contenida en los estados financieros. Y por último, en la NIF A8, una que se denomina normas supletorias, que para mi gusto deberían llamarse normas complementarias. Obviamente, si analizamos la palabra supletorio, es dar algo que hace falta. Dar algo que hace falta. Por eso yo decía, para mi gusto hubiera dicho complementario, ¿no? En adición a. Ajá. ¿Sí? Porque muchos tienen la idea de supletorio, es quítate tú y entro una yo, por ¿no? otra. Sí, una por otra, ¿no? Entonces, para mi gusto y apreciación personal, digo, deberíamos llamarle normas complementarias. Y en nuestro español actual, creo que sería un poquito más acertado o de más dominio público la palabra complementario a supletorio. ¿Sí? No sé si ustedes me dejarán mentir, ¿no? Cuando, yo desde luego cuando hace falta algo, decimos que lo vamos a complementar, ¿no? Así es. No decimos lo vamos a suplementar.
Así es, sí, yo creo que a supletorear, dice. Esa NIF A8, ¿no? Es precisamente para aquellos casos que si no está contemplado acá, o en su caso nos podemos ir a las normas de información internacionales, ¿no? Para ver si convergen o no con las locales. ¿Sí? Entonces, de hecho, la comisión ha hecho siempre ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando no existe la NIF no es tan clara o algo, nos lleva o nos dice que tenemos que, de manera inadecuada, digamos, de la supletoriedad, adherirnos a cierta norma internacional de las mismas de información financiera. Sí, ¿no? Finalmente prevalece esa opción, ¿no? De que si no está dentro de la misma norma, bueno, vayamos a la aplicación y como parte complementaria, como bien lo decía Ariel, ¿no? No es supletoria, no es quitar y poner, ¿no? Sino más bien complementar aquello que no esté de manera específica, ¿verdad? Así, sí, yo creo que las normas de información financiera de alguna manera no pueden ser limitarse, ¿no? Precisamente como hemos dicho anteriormente, ¿no? Es un continuo, a través de los tiempos, actualizaciones de esta normatividad para efectos de estar en igualdad de condiciones ante las diferentes organismos internacionales que también son usuarios de los estados financieros que las empresas o cualquier otra entidad realice aquí en el país. Hacemos una breve pausa y continuamos en un momento. Hola chicas, ¿qué van a tomar? Hola, ¿qué tal? Una limonada para mí. Limonada para ti. Yo un mocha frappé. Enseguida. Pues yo creo que lo podemos hacer nosotros. ¿Con popote? Sí. Pero... Dame un segundo y te llevo tu café. Sí, muchas gracias. Vamos a empezar con 2 o 3 porque la verdad no vamos a poder con más. Pero ya después podemos... La vida útil de un popote es de apenas 20 minutos, pero su permanencia en el planeta es de más de 100 años. Sin popote está bien. Ok. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Amigos, seguimos en su programa Capital Social, Puntos Fiscales y Contables, hablando de las normas de información financiera, en este caso de la serie A1. Contador Alberto, ¿algo que decir en relación a este tema? Efectivamente, ¿no? Ya comentamos de la necesidad de aplicar las normas de información financiera en la preparación precisamente de los estados financieros tomados en su conjunto o en casos específicos, la aplicación de las normas de información financiera particulares. No obstante de que ya, digamos, tenemos el concepto de aplicación de dichas normas, también en el momento de que éstas deben ahora sí válgase la redundancia, de aplicarse, de establecerse, debemos o nos permite hacer uso de un juicio profesional, ¿no? Este juicio profesional, lógicamente, de que va enfocado a la aplicación de los conocimientos técnicos y a la experiencia profesional para seleccionar posibles cursos de acción en cuanto a la aplicación de las mismas normas de información financiera, ¿verdad? Dentro de un contexto de la sustancia económica que mencionaba Ariel, que es el reconocimiento de la operación en sí. Entonces, en términos así ya muy sencillos, ¿no? No es más que la aplicación, decía, de un conocimiento técnico y la experiencia que cuenta el profesional en cuanto al manejo, más bien a la aplicación de cada una de las normas en cada caso específico que se refiere. Ahora, dicho juicio profesional debe de ser aplicado o ejercerse con un enfoque prudencial, ¿no? El cual consiste en seleccionar la opción
más conservadora. Esto es procurando de que en todo momento la decisión que se tome vaya en base equitativa para todos los usuarios de la información, ¿no? No de manera particular, sino de manera, tomados en su conjunto todos los usuarios, ¿verdad? Yo creo que aquí... logrando un equilibrio sin sesgos en la generación de la información financiera, ¿verdad? Pero lo interesante del juicio profesional es que tiene como base los conocimientos técnicos en la materia y sobre todo la experiencia. Así es. ¿Sí? Para emitir un juicio tienes que conocer la materia y tienes que tener experiencia. La combinación de ambos elementos te va a permitir expresar una opinión o un criterio respecto de un tema en particular. ¿Para qué usamos el juicio profesional? Comúnmente se emplea para... El contador elabora las estimaciones y provisiones contables, pero que éstas deben ser confiables. Es decir, no vamos a elaborar estimaciones y provisiones sin tener un historial de la empresa. Por ejemplo, si no se ha creado la estimación para cuentas incobrables, pudiera tomarse, aquí entra el juicio profesional, quizá la experiencia de 5 años anteriores, en cuánto afectó a la entidad las cuentas incobrables, cuánto dejó de percibir, de ganar la empresa por ese castigo de cuentas incobrables y que no las tenía contabilizadas, pero son hechos de naturaleza cierta que van a suceder, pero no sabemos quién de todos los clientes nos va a fallar. Sabemos que del volumen de clientes, algunos nos van a fallar, pero que van a y que representan un castigo a los resultados de la entidad. Y si no se viene creando una provisión, obviamente esos estados financieros no están elaborados conforme al marco conceptual que rige a las normas de información financiera. Entonces tendría que elaborarlas el contador con base en un criterio prudencial. También el juicio profesional le sirve para la determinación de grados de incertidumbre respecto a la eventual ocurrencia de sucesos futuros. Ya sabemos que un suceso futuro puede predecirse, pero a lo mejor no cuantificarse. Yo sé que me van a quedar mal algunos clientes, pero ¿cuánto es? No lo sabemos, pero hay que hacer una estimación razonable para darle un valor de registro. También sirve el juicio profesional para la selección de tratamientos contables entre alternativas permitidas. Es decir, como lo decía el amigo Alberto, si me dan la opción de que yo haga esta o esta alternativa, voy a seleccionar la menos riesgosa, ¿sí? La más conservadora. Creo que esa es la palabra que utilizó. También el juicio profesional me sirve para la elección de normas contables supletorias, obviamente cuando sea procedente, ¿sí? Ya en el segmento anterior hablamos de la supletoriedad y que decíamos que se refería más bien a un complemento en ausencia de información. Sí. Y también el juicio profesional se emplea en el establecimiento de tratamientos contables particulares. No obstante, ya hay normas especiales, por ejemplo, para las actividades agropecuarias, están las serie E, ¿verdad? Sí. Si no mal recuerdo, que aun cuando ya hay, pero también uno puede crear establecimiento de tratamientos contables particulares atendiendo a la especialidad de la actividad a la que te estás dedicando. Y por último, el juicio profesional se emplea para lograr un equilibrio entre las características cualitativas de la información financiera. Creo que a grandes rasgos hemos tratado lo relativo al juicio profesional, que es una actividad inherente a la actividad del contador público respecto a la emisión de los estados financieros de las entidades. Sí, ¿no? Creo que esto es
Es próximamente donde nos basamos prácticamente el contador público al momento del registro de ciertas partidas, conociendo obviamente la actividad del cliente, conociendo también qué tiempo le hemos trabajado al cliente. Ya nos vamos formando un juicio, nos vamos formando un precedente de cómo está esa empresa, y eso nos permite obviamente sustentar criterios, ¿sí? En base, lógicamente, a estas normas de información financiera, ¿no? Y como atinadamente dijiste al inicio, pudiéramos alejarnos un poco, pero también ese alejamiento significa que debe estar plenamente probado. Entonces, esta NIF-ASAP A1, que es el marco conceptual precisamente de toda la serie de NIF y circulares y demás, y de interpretaciones, creo que lo hemos tomado correctamente lo que manifiesta. Porque hemos decidido, ¿no?, de tocar normas de información financiera. ¿Por qué la importancia creemos nosotros de tocar este tema? Pues precisamente creemos que desconocen la importancia que tiene conocer estas normas, y sobre todo la aplicación que tiene estas normas dentro del contexto de una empresa, ¿no? Estas normas no solamente el profesional, que es el caso del contador público, las debe de conocer, lógicamente es el obligado directo, ¿no? Claro. Pero también el socio, el accionista, el representante legal, el asociado, inclusive los inversionistas, terceros extraños a la sociedad, deben de conocer estas normas de información financiera. Podemos poner un ejemplo en el caso de los socios. ¿Por qué le es importante esta norma de información? Porque de ellas deriva una serie de obligaciones que un mal registro o un indebido asiento contable le puede originar ciertas cargas tributarias, y en su caso de tener cierto crédito fiscal, también les puede ayudar para una buena defensa fiscal saber conocer esta norma de información financiera. Sí, desde luego que también es importante la observación de dichas normas, en virtud de que, de acuerdo a la información financiera, digamos, real, y que se presente pues dentro de los estados financieros, pues el mismo accionista, socio, puede tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Seleccionar la mejor opción y decisiones de cualquier índole, ¿no? Sobre todo en el aspecto financiero, ¿no?, que es para donde va aterrizando esta cuestión de la aplicación, ¿no? Sí. Nuestra charla de hoy tiene como intención, además de lo que hemos comentado, que nuestros seguidores que se toman la molestia de ver el programa, de que cuando menos no los vamos a hacer expertos en contabilidad, pero cuando menos sepan la existencia de estas normas de información financiera, porque es común que un empresario diga: necesito un balance urgente para el banco, pero la calidad de esa información va a depender también del suministro de la información que el empresario, la administración, le den a su departamento contable, porque en ocasiones sucede, y esto es frecuente, no dan toda la información necesaria. Te dan, por decir, el CFDI que corresponde a una operación, pero los antecedentes, como son los contratos o los acuerdos verbales que se tengan, no se lo cuentan a la al departamento de contabilidad, y en ese sentido no es capaz de captar la sustancia económica de las operaciones, como bien lo apuntaba el contador Alberto. Es necesario que el sistema de información contable capte la sustancia económica de las operaciones que registra. Y hace rato decíamos que son transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a esa información financiera. Bien,
como también decía mi compañero, es importante que la información financiera le sirva en un momento dado como un elemento de prueba ante un eventual juicio que pudiera tener por por un crédito fiscal que le determine la autoridad. Si su contabilidad está hecha conforme a las normas de información financiera y estas a la vez están en armonía con lo que se establece en el Código de Comercio respecto a las obligaciones de los comerciantes, que una de ellas es llevar contabilidad. Lo mismo trae el Código Fiscal de la Federación, donde te da reglas ya concretas sobre la contabilidad electrónica. Ya la contabilidad que los contribuyentes hacen para el fisco es electrónica, ya no le interesa la contabilidad manual. Entonces, hay que ir evolucionando en esto a las exigencias y a las necesidades que nos plantean las autoridades fiscales en los diferentes ordenamientos legales. ¿Alguno de ustedes quiere abordar sobre el particular para que luego hagamos el cierre? Sí, creo que la importancia radica precisamente en eso, ¿no? En que el público conozca, el usuario, el socio, ¿sí? Que existe directrices que existe una normatividad, que no es nada más al azar hacer los estados financieros, ¿no? Sino que hay una serie de normas estructuradas debidamente precisamente para otorgar no solamente para la toma de decisiones, como atinadamente dices, contador Alberto, sino también para otorgar seguridad a los terceros de que esa empresa, ¿sí?, va a seguir realizando operaciones, por así decirlo, tiene una capacidad económica, una solvencia, que los estados financieros que presenta, ¿sí?, son precisamente los adecuados, ¿sí? Entonces también hay otras obligaciones que se tienen inherente a ellos. No recordemos aquellos que también hay obligación de publicitar esos estados financieros en la Secretaría de Economía, por así decirlo. Entonces, hay una serie de infinidad por el cual es importante saber que, por lo menos, como dice atinadamente Ariel, que existe una normatividad contable, ¿no? Y que eso nos va a servir tanto para el socio como para personas externas a ella, tener certeza de que es una empresa que aplica y conoce bien estas normas. ¿Sí? Entonces, ¿querías resumir lo que son las normas de información financiera, amigo? A manera de resumen, podemos decir que las normas de información financiera comprenden un conjunto de conceptos generales y normas particulares que regulan la elaboración y presentación de la información contenida en los estados financieros y que son aceptadas de manera generalizada en un lugar y a una fecha determinada. Su aceptación surge de un proceso formal de auscultación realizado por el CINIF, que es el órgano emisor de las normas, abierto a la observación y participación activa de los interesados en la información financiera. Así, por ejemplo, una NIF que se instrumenta se permanece durante 3 meses en un proceso de auscultación. La importancia de las NIF radica en que estructuran la teoría contable, estableciendo los límites y condiciones de operación del sistema de información contable. Sirven de marco regulador para la emisión de los estados financieros, haciendo más eficiente el proceso de elaboración y presentación de la información financiera sobre las entidades económicas, evitando o reduciendo con ello, en lo posible, las discrepancias de criterio que pueden resultar en diferencias sustanciales en los datos que muestran los estados financieros. Perfecto. ¿Algo que agregar, contador Alberto? Pues únicamente, ¿no? La recomendación, si bien es cierto, ¿no? Este tema que estamos abordando el día de hoy, pues con la finalidad de contribuir a que se aplique, ¿va? Porque muchas veces aún hay empresas en la actualidad, ¿no?, de que todavía no le dan la aplicación requerida de estas normas, y bueno, siguen como tradicionalmente venían trabajando, ¿no? Hemos acostumbrado a trabajar, más sin embargo hay que actualizarse, y bueno, la sugerencia es precisamente
aplicar dichas normas para generar una información, digamos, confiable y de utilidad a los diferentes tipos de usuarios, ¿no? Sobre todo que sea confiable, ¿no? Así es, así es. Perfecto, entonces Terminamos. creo que terminamos en esta ocasión. Les agradecemos ver este programa. No se olviden de comentar y compartir a través de las diversas plataformas que tiene el Periódico Expreso. Agradecemos a la producción y amigos, nos vemos en otra emisión de este programa. Gracias.